casi no sale Rage. Fue el videoclip más complejo que hicimos hasta ahora. Antes de que salga así de bien como lo vieron, salió todo mal. Sufrimos más con este video. Oye, a ver, contexto para la gente de YouTube. Es la primera vez que vemos un video de este estilo de Chaos, Chaos, porque no ha surgido de momento la oportunidad, así que pues es la primera vez que las vamos de mi parte a conocer así. Y pues qué mejor que con mi tema favorito de cómo fue el proceso y demás, ya saben. Ahora. Antes de que salga así de bien como lo vieron, salió todo mal. Sufrimos más con Todo. este video que con el stage. Pero después de 4 meses, lo conseguimos. Hicimos un videoclip que casi cumple con nuestras expectativas. Pudo ser mejor. Porque no tienen una idea de lo que se están por enterar, Son muy visuales, te lo juro. Es que son muy visuales las ruyas. Cumple con nuestras expectativas. Pudo ser mejor. Porque no tienen Pudo una ser idea mejor. de lo que se están por enterar, Rage surgió por Mechi. Estábamos en el camp y a ella se le ocurrió como ir Esto del camp es ver. Oiga, esto también. Tenemos que ver esto, por un concepto del aire femenino. Fue la canción que compusimos después del stage, estábamos todas matadísimas. Y yo pensé que estando cansada no nos iba a salir nada y salió al final, creo que uno de los mejores temas que tenemos en el álbum. La canción favorito. energéticamente empezó a salir de una manera tan rápida que era impresionante. O sea, pasa Que mucho sea con las chicas Messi que nos ahí. inspiramos y de la nada está todo grabado. Con Rage lo que queríamos era subir el nivel de los videos, subir el nivel vocal, o sea, todo exponenciarlo. A su vez ya teníamos el lograron. concepto de lo que era el álbum, entonces como que estábamos muy enfocadas en ese concepto. Inés, ¿verdad? Linet. No, joder, ya se me fueron los nombres. A ver, Taurosi, Mechi, Inés, sí, Inés, Linet es, no, Linet es Ya teníamos el concepto de lo que era el álbum, entonces Inés. como que estábamos muy enfocadas Qué visual, en ese concepto. Sí, fue canalizar la ira que teníamos todas. Fue como, para no quedarnos a trompada entre nosotras, lo hicimos en la canción, entonces Cuando nos empezamos teníamos todas. Fue como, para no quedarnos a trompada entre nosotras, lo hicimos en la canción, entonces empezamos sentido? a pensar en el videoclip, yo estaba de viaje, fui a conocer la nieve. Y un día las chicas me llaman y me dicen, Ine, tenemos toda la idea del videoclip. estamos de la nada. Tau nos dice tipo, che, tengo una idea. No se asusten, pero tengo una idea. Yo miro muchas películas, muchas cosas, entonces a mí se me ocurrió. Yo me imagino a Ine cayéndose de un edificio encanta. y que la ves y que ella es tipo, la p***, Y que una de nosotras la había empujado. Antes de revelar quién fue, nosotras la tiró. Pasa todo el videoclip y cuando llega el momento de que ellos, se repite la escena del principio. Y cuando ella está cayendo, la va a buscar y otra la agarra y otra la Empezaron agarra. a bombardear. A ver, Taurosi es clave. Taurosi es clave. Ya, entiendo. Ok, ahora estamos entendiendo a lo que se refería Linet. La puta que te Revelar parece. quién fue, nosotras la tiró. Pasa todo el videoclip y cuando llega el momento de que ellos, se repite la escena del principio. Recreativo. Y cuando ella está cayendo, la va a buscar Amo. y otra la agarra y otra la Empezaron agarra. a bombardear tipo a videos, ideas, llamarse, que yo como, esto es una locura, es una película directamente. Obviamente Literal. compré al segundo, me encantó y fue como, chicas, tenemos que hacer esto. Esta canción era tan increíble a nuestros ojos que no sabíamos cómo hacer para igualarla en el videoclip. Sabíamos que teníamos que invertir una millonada que ninguna tiene. Que ninguna tiene, pero nuestra empresa sí. Sabíamos que teníamos que invertir una millonada que ninguna Que ninguna tiene, pero nuestra empresa sí. tiene. Oh, esto es. Uy. El primer día que rodamos Rage El recuerdo fue de- todo como complicado. Creo que fue uno de los días más estresantes de toda mi vida. Yo nunca había agarrado una katana en la vida. Tengo mucho miedo, la verdad, por la katana y demás, pero no hay nada que pueda hacer, es hoy, me tengo que relajar y todo va a salir bien, tengo que confiar. Había muchas cosas que hacer, todos sabíamos que era un video muy ambicioso. Teníamos planeado grabarlo en una sola jornada, que eso ya era una locura porque Una sola Uff. A ver, claro, es que por tema de costos y demás. eran muchos sets, tenía una historia muy complicada detrás y todo tenía que salir tal cual lo habíamos imaginado. Recién arrancó 12:30 creo y ya nos hemos atrasado, así que supongo que debe ser más tarde. Tenía más 12:30. elaborado esa hora, entonces por eso arrancamos El antes. Y nada, me tocaba grabar a mí, lamentablemente. Soy la primera en encontrarme con Lamentable. todo y como no sé cómo explicarlo. Es que. Tenía muchos nervios porque yo tenía que disparar un arco prendido a fuego arriba de una plataforma gigante donde abajo no había ni un colchoncito. Es que si se dan cuenta suena, es que suena random. Tenía que disparar una flecha prendida a fuego. Ay, y
La pasaron mal, pero bueno. Se vio muy bien. El arco y flecha era muy pesado. Disimula. Y era tipo, era como una pesa literal. Y me decían, más fuerte, más fuerte. Yo estaba ahí tipo, ¿cómo querés que haga esto más fuerte? Imposible. Encima estaba, no pude hacer lo que yo quería, que era tirarlo para así. Este es el verdadero detrás de cámaras. Así es como yo me imagino los verdaderos detrás de cámaras. Es lo que en esto siento que sucedería en el K-pop, pero esto lo recortan. Esto en el K-pop no saldría a la luz. Es tipo, ¿cómo quieres que haga eso, mamita? O sea, Esto más fuerte, imposible. Encima estaba, no pude hacer lo que yo quería, que era tirarlo para así. Estaba tan ensoñado que yo estaba así y no lo podía abrir. Te pasé así tirado con toda la fuerza y no lo podía abrir. Encima de que el coso era pesado y no lo podía abrir. Y me decían, abrilo, abrilo. Claro, es imposible. Claro. Así que no quedó la toma como queríamos, pero creo que está raro. No fue una experiencia que vos digas, qué bien la pasé, porque estábamos todos como muy apurados, todo el tiempo era como teníamos muy poco tiempo atrasados en todo. no, es que en una sola jornada, un solo día, y empezaron tarde, o sea, 12 de la tarde y apenas comenzaban, o sea, Todo el tiempo qué era outfit como de Tao, teníamos muy güey. poco tiempo Dios. atrasados en todo. La pura. Un poquito menos. Nah, menos. todo Medio NPC. Busca la luz en lo la cara. mejor. Amo, te juro, qué estilo. Yo tuve 10 minutos para grabar mi cosa del rap, porque estaba todo muy atrasado, iban como 4 o 5 horas atrasado, y tuve 10 minutos y la rompí. Claro, yo aprovechaba 10 minutos. Como máximo tuvo 2 tomas, atrasado, iban como 4 o 5 horas atrasado, y tuve 10 minutos y la rompí. Claro, yo La rompió, literalmente la atrasado, rompió, iban como 4 o 5 horas atrasado, y tuve 10 minutos y la rompí. Claro, yo aprovechaba La de rompí. que realmente yo estaba muy nerviosa para aprovechar y usar ese temblar real para temblar literalmente para afuera. Tembló. Yo voy a sentarme ahí y me van a electrocutar, que voy a hacer Yo tenía muchas ganas de usar como un arma, obviamente no tenía filo, pero me acuerdo que todo el mundo al principio, hasta yo también tenía miedo porque era como que la usaba y era tipo, ¡ay, voy a cortar a alguien, me voy a matar a alguien! Me corté queriendo agarrar la katana de acá, sí. Esto tengo que hacer mucha fuerza, entonces agarré y me corté. Es que si es una katana real, pesada, A ver, dijo que era real en teoría. Agarrar la katana de acá, sí. Esto Jodido. tengo que hacer mucha fuerza, entonces agarré y me corté. No importa. O no será, no, estoy dudando sobre si era real o no, porque es que pesadísima debe ser una katana, Tengo que hacer mucha fuerza, entonces agarré y me corté. No importa. Todo por la banda. Todo por la... Lo más difícil del rodaje diría que fue las peleas, definitivamente. Mi primera pelea fue bastante difícil porque pusieron mucha agua en el piso y yo me resbalaba un poco al pelear contra los stands. Me preocupa mucho que no lleguemos a grabar todo lo que necesitamos, porque tenemos un rodaje a los pedos desde que empieza el día y recién vamos a una escena y tengo miedo. Es que imagínate 4 o 5 horas de retraso. Y es que no puedes pasar a otro día, porque eso, en términos de costo, olvídate. Gracias por el follow, Bexy. Empieza el día y recién vamos a una escena y tengo miedo. ¡Qué estrés! Me sentía muy presionada porque habíamos como coreografiado todas las peleas y cuando llegó el momento de hacerlas, capaz que había que cambiarlas y cosas así. Yo tuve un pequeño ataque de pánico antes de salir a bailar, que gracias a las chicas me pude calmar, pero hice toda la primer coreo mal, porque estaba muy estresada, estaba todo el mundo gritando, corriendo de un lado al otro. Ay, mi amor, necesito ¡Qué feo, ven! ¡Qué feo! ¡Uf! Oye, pero valió la pena, O sea... Todo el mundo gritando, corriendo de un lado al otro. Ay, mi amor, Necesito Bad Beach, no Sad Beach. En realidad sí, habría que usar esa energía. sí se puede, carajo. Dale, vamos, Dime. Vamos, Dime. Amo. Grande. Ine la pasó muy mal al final de todo porque casi que no grabamos escena. No es la primera vez que en un videoclip cortamos una escena. Mi última escena, la que estoy tirada en el piso ahí cantando nada, ni ruego ni tampoco, ni perdón. Bueno, esa escena Oye, esa escena... Acá, de mis favoritas. no se iba a hacer. Inés se va a dar una ducha, finalmente, después de tanto tiempo. Sí. Tanto lo han ensuciado.
Tanto la han manchado. Ya por fin. O sea, estaba en el plan de rodaje, sí, no iba a ser así. Terminó quedando así porque, bueno, no se pudo hacer otra cosa. Me dice, no llegué a salir al camerín a cambiarte. Y fue tipo, bueno, me cambio acá. Me hicieron una carpita, toda la gente de vestuario, todo. Me cambié ahí, pum, pum, pum. Me tiré en el piso, me tiraron... Literalmente estaba el peinador, tipo, tirándome botellazos de agua arriba para poder estar mojada. Tirate en el piso y lo armamos con ellos. Creo que esa es la mejor que si tuviéramos. Ni siquiera sé cómo estoy, tipo, no me vi en un espejo, me cambié ahí atrás y confié en el destino. Nada, lamentablemente los resultados del primer rodaje... Ojo, es que qué feo que es hacer todo sabiendo que o lo haces así o es que no sale. O es que no sale. No, que uff, no. Me cambié ahí atrás y confié en el destino. Nada, lamentablemente los resultados del primer rodaje no eran los que esperábamos. Era una sensación entre esto no está ni cerca de lo que teníamos en mente, pero sabíamos que lo podíamos hacer. Esto no está bien y esto no puede salir así. Amo que cada una tiene los colores. Era una sensación entre esto no está ni cerca de lo que teníamos en mente, pero sabíamos que lo podíamos hacer. Esto no está bien y esto no puede salir así. La gente no puede ver esto. Esto no es lo que los fans se merecen de nosotras. Creo que el momento más estresante de todo fue cuando después de ver los crudos realmente no había nada que O sea, hacer. no puede ser todo el presupuesto que se gastó. Es que claro, imagínate, o sea, imagínate haber tenido unas ideas muy guau, ¿sabes? O sea, es que eso es muy feo, ¿eh? Cuando en tu cabeza tienes todo, ¿sabes? Perfecto, sabes cómo quieres y al momento en el que lo ves dices, esto no es lo que yo imaginaba y encima si ellas se nota que que ellas quieren lo que ellas imaginaban, o sea, perfecto, peor. Realmente no había nada que O sea, hacer. no puede ser todo el presupuesto que se gastó y todo el tiempo invertido y todo, que fue como, ok, no tiene que salir algo bueno acá, lo intentamos, hicimos todas las ediciones posibles, vimos todas las 500.000 millones de tomas y no nos gustaba. Iba siendo cada vez peor. Nosotros veíamos los crudos y es tipo, no puede ser, no hay material, no se puede usar nada. Como habían cosas que ni la edición iba a lograr. Chao, o sea, matamos rey. Chao. Pero nada, acabamos de ver el video. Cualquier cosa, nada de lo que nos esperábamos. No sé cómo se lo vamos a decir a Seba. Pero... Y entonces, o sea, si nada de lo que les gustó el día de la grabación, que prácticamente se aventaron todo, volver a grabar. Pero es que eso va a salir un huevo de dinero. Rombo, gracias por el follow. No sé, tengo miedo de qué va a pasar con esta canción. Cuando logramos hacer el montaje, dijimos, ok, nos falta esto. Y dijimos como, no, esto hay que regrabarlo. No se puede hacer. Y ahí estábamos como, ¿cómo le decimos a Seba que tenemos que regrabar esto? Sebas cree en nosotras desde el día 1 en el que fuimos a él con ninguna canción, solo 3 TikToks, un sueño y mucha esperanza. Grande Sebas. Oye, no lo conocía, Uy, no, bueno, tiene una carita. Sebas tiene una carita. O sea, Sebas. Mechi tipo. Sebas, por favor. Por favor, Sebas. Por favor, Sebas. Uy. A él le decimos a Seba que tenemos que regrabar esto. Sebas cree en nosotras desde el día 1 en el que fuimos a él con ninguna canción, solo 3 TikToks, un sueño y mucha esperanza. ¿Cómo le decíamos que el videoclip no nos gustaba? ¿Cómo le decíamos que había que regrabarlo? Se había gastado mucha plata en eso. Si nos rendimos con este tema ahora, por ahí el resto de nuestra carrera va a ser un desastre, porque no podemos en el cuarto tema, ya está, lo que quedó está, ya fue, no está tan mal tampoco, ¿no? Encima estamos hablando de plata que nosotras nunca vimos en toda la vida. Tao, Rosy. Ey, tienen las cosas claras, ella. O todo o nada. Do or die. La segunda grabación, gracias a Dios. Sí. Se salvó el videoclip. Gracias, o sea, saber que había alguien respondiendo y que nos tranquilizaba, te da una calma interior muy grande. Ahí es cuando te das cuenta realmente que uno confía en el arte que tenemos nosotras y que realmente realmente apostaba tanto el proyecto como nosotras y se reforzó mucho más. Siento que también la relación ahí se reforzó un montón. Bueno, listo, tenemos el videoclip para regrabar. Ahora, ¿quién va a decir? Oye, no. Oye, ey, Sebas, era Sebas, ¿no? Sebas God, Sebas God, o sea, loco, lo que tú, o sea, que prácticamente
el presupuesto que tenían lo duplicaron, porque tienen que volver a regrabar, o sea... Mucho más, siento que también la relación ahí se reforzó un montón. Bueno, Normal. listo, tenemos el videoclip para regrabar. Ahora, ¿quién va a dirigir esto ahora? Lo que pasó fue inédito. Nuestro director de contenido, Di, se ofreció a regrabar el videoclip. Él no es un director de cine, él es director de blogs, de estrategia. Haber podido tener un segundo rodaje y con Di, que era como nuestro nuevo director, nos sentimos, yo me sentí mucho más cómoda porque era como estar entre familia. Nada, pero también fue una segunda oportunidad de decir, esta vez podemos hacer las cosas bien, así que démoslo todo. Ahora que nos dijeron que sí, no íbamos a fallar. Un día fui a ver la locación, otro día fuimos a probar todas las escenas, otro día fue a hacer un día de rodaje y después otro día de rodaje. Teníamos todo fríamente calculado. Ya, claro, es que amigo, ahora sí se nota que se tomaron el tiempo, tal, lógico. Fue mucho tiempo de aprender peleas, porque sabíamos que si las peleas salían mal esta vez, no iba a haber tiempo de otra regrabación. Era nuestra última oportunidad, ¿ok? Literalmente planificábamos plano por plano, o sea, todas las peleas que se hicieron se grabaron antes, las practicábamos 1000 veces. No sé si cuando Meche me tenía que dar el botellazo a mí, practicábamos con una de plástico todo el tiempo, todos los detalles. Con una de plástico. Mierda. No sé si cuando Meche me tenía que dar el botellazo a mí, practicábamos con una de plástico todo el tiempo. Para mí, mi escena de pelea favorita, esta y la de Tau. Como MRD pase de ver un podcast a ver casos de asesinato sin resolver, no sé, pero yo ya resolví el asesinato y la policía no cara cabreada. Así pasa, nosotros resolvemos, nosotros vemos, pero luego la gente ahí nadota, Practicábamos 1000 veces. como en la vida real. No sé si cuando Meche me tenía que dar el botellazo a mí, practicábamos con una de plástico todo el tiempo, todos los detallecitos se hacían. No, pero es que te juro, la pelea, es que todo, es que las escenas de pelea fueron top, fueron todo lo que estaba bien, o sea, me encanta. Cuando Meche me tenía que dar el botellazo a mí, practicábamos con una de plástico todo el tiempo, todos los detallecitos se hacían. Estábamos tan hambrientos de que salga bien el video que era que cagame a piñas, amiga, no pasa nada. Éramos el nene de Karate Kid con el profesor tipo, cuelga el atuendo, baja el atuendo, tira el atuendo. Bueno, Tuvimos también clases de stand, porque yo también tenía que asegurarme de que si la iba a taclear lo iba a hacer bien y no la iba a lastimar. En el medio hubo un par de piñas que volaron, pero eso es otra cosa. Vi un chico enseñarnos a pelear, casi que me pega una trompa en la... La línea tipo, bueno, sí, pues es parte de, ¿sabes? O sea, era todo, nada, ni modo. Recibimos, nos dimos, tal. Es más, eso ayudó a reforzar. Un par de piñas que Reforzamos. volaron, pero eso es otra cosa. Vi un chico enseñarnos a... La risa de... Ay, si supieran. No la iba a lastimar. En el medio hubo un par de piñas que volaron, pero eso es otra cosa. Vi un chico enseñarnos a pelear, casi que me pega una trompa en la cara el chico. Oh. Esa fuerza no viene de la niña, sino de que viene del movimiento contrario del hombre. Pero para... Pero la... llegó el día de regrabar, por fin. Ya me quiero sacar este videoclip de encima. Fue intenso, pero a su vez como eran pocas escenas las que teníamos que regrabar, no era un montón. Estaba un poco más relajada. Ah, bueno, claro, entonces sí se pudo rescatar cosas de la primera grabación. Bien, ok, obviamente es un peso menos. Algo que puedo destacar muchísimo de este rodaje es que la pasé muy bien. Que no hay nada más lindo que grabar tranquila, ir, comer tranquilita. Creo que fue un rodaje mucho más relajado, como que realmente... Yo siento que influyó mucho que el director sea alguien de, ¿sabes? Como ellos dijeron, de familia, de confianza. Alguien que, ¿sabes? Que tú sabes que conoces. Eso yo siento que ayuda mucho. Hay veces que eso sale mal, pero si ellas tienen las cosas claras y esa persona también, eso ayuda muchísimo, muchísimo, porque no lo sientes tan forzado. Ir, Creo yo. comer tranquilita. Creo que fue un rodaje mucho más relajado, como que realmente la pasé bien por primera vez en un rodaje, creo. Esta es la cámara y... Una camarera para el backstage. Mira qué bombona. ¿Cómo te sentís? A ver tu make-up. ¿Cómo? ¿Cómo te sentís? A ver tu make-up. ¿Qué dijo Tauro? No entiendo lo que dijo Tauro, sí. Buena. ¿Cómo te sentís? A ver tu make-up. Sepa la burger que dijo Tao, no entendí ni madre. Buena. ¿Cómo te sentís? A ver tu make-up. Tengo las venas porque vengo de la silla eléctrica. Está en una. Qué bien pensado. Tener que romperme una botella de vidrio al hilo en la cabeza. Me hice mierda ese día, me rompieron en la cabeza, casi me quedo sin un ojo.
Digo, ¿te imaginas que dentro de todo lo épico que era el video, sabes, todo tipo boom, 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 de la nada hacían una pausa y pasaba esto? O sea, ¿te imaginas el video así todo épico, pam, 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 y de la nada se corta ahí? Hubiera quedado épico. Obviamente no lo hicieron porque, pues, a ver, no. Pero... amigo. Me hice mierda ese día, me rompieron la cabeza, casi me quedo sin un ojo. El abracito, o sea, el abracito. Como que me cagué de risa hasta que se cortó la cara. Cuando se cortó la cara, ahí medio que me quería matar. Le rompió la cara. La Taurus. Le rompió. Mierda. Loco, eso por más que sea, obviamente, a ver, son... bueno, esas madres especiales pues para grabación, sabes que se rompen y no duele. Por más que sea eso, estoy 100% seguro que esa madre se siente, weón. Es que se siente, o sea... Risa hasta que se cortó la cara. Cuando se cortó la cara, ahí medio que me quería matar. Le rompió la cara. Sí le rompió. Sí, fue muy fuerte. Fue por eso. Hostia. Hostia, tío, chaval. Le dio con ganas. Sí, fue muy fuerte. No, es que sí le dio, Uff. Y encima con el maquillaje, esto se ve épico, también te digo. Fue por eso igual. ¿Cuándo voy a volver a tener la oportunidad de que En me la den un ceja. botellazo en la cabeza? Rompeme la cabeza si hace falta. Me gusta, me encanta. ¿Han visto los comentarios donde dicen Lynette es fan? Es... ¿Cómo es? Lynette es fan. Es integrante de Chaos. Es fan. Es integrante de Chaos. Es todo. Los masoquistas y yo cuando. Los masoquistas y yo cuando. Es hater, es fan, es integrante de Chaos, es masoquista. No, pero sí, los masoquistas y yo cuando. De que me den un botellazo en la cabeza. Rompeme la cabeza si hace falta. Me gusta, me encanta, que quede bien. Yo quería que quede bien. Yo le hacía un agujero a todas las Ay, botellas. hubiera quedado perfecto. Romper, me encanta. Y de la nada le ponen, ¿sabes? La escena de donde está Hace roto falta. ahí. Me gusta, todo. me encanta, que quede bien. Yo quería que quede bien. Yo le hacía un agujero a todas las botellas por adentro como para que sea hueca y que no le duela tanto. Entonces yo ¿Cómo? Quería que quede bien. Yo le hacía un agujero a todas las botellas por adentro como para Agujero a las botellas por adentro. que sea hueca y que no le duela tanto. Entonces Ok. yo agarraba una llavecita y empezaba. Para que no le duela la botella a Lili cuando yo se la parta en la cabeza, le voy a hacer un agujero. La verdad es que me quiero morir. En la que menos tengo ganas de pegarle. A la que menos ganas tengo de pegarle. La que menos y con la que más, ¿sabes? O sea, tipo en los videos siempre están las dos ahí. Le voy a hacer un agujero. La verdad es que me quiero morir. En la que menos tengo ganas de pegarle. Disparar la flecha fue mi momento preferido de todos los rodajes de todo Chaos. ¿Ok? Volvió. Esa escena. Esa escena fue todo, Y la clavó. Sorry, pero yo soy Katniss Everdeen. Así que bueno, cantante, bailarina, actriz, arquera. No, arquera no. Terminamos de grabar, pero no terminaba ahí la historia. Ahora era momento de... Amo que Taurus es como que de la nada se mete y le cambia la voz. Tipo, fíjate lo que te digo, pego. No, arquera no. Terminamos de grabar, pero no terminaba ahí la historia. Ahora era momento de unir las partes. Nos sentamos con el D y dijimos, hagamos historia. ¿Sabés lo difícil que es tener que... Las partes. Nos sentamos con el D y dijimos, hagamos historia. ¿Sabés lo difícil que es tener que estar segundo a segundo viendo que todos los tiempos coincidan, que el frame del efecto especial que quede bien, que los ojos sean del color que cada una quería? Poniendo pieza Confirmo, recontra confirmo. Eso es lo más
cansado. Me atrevería a decir inclusive que es más fácil la grabación que la postproducción, que vendría a ser todo lo que viene después. Por pieza todo como lo habíamos soñado y pensado, poniéndole fuego a todo, aplicando todo, mucha chispa, muchas cosas increíbles. No me arrepiento de nada de lo que hicimos, de nada. Yo en mi rap le dije, mira, acá la referencia es una combinación entre Thor y Rap God. Acá me haces los ojos de Thor y me metes la potencia de Eminem, ¿ok? No volé. La próxima será. El equipo de... Buena combinación de Thor y Rap God. O sea, me transformo en Thor y te rapeo como Eminem. Y ya está. Y si eso es posible, vuelo. VFX de Robert, unos genios. Amo. Una combinación entre Thor y Rap God. Acá me haces los ojos de Thor y me metes la potencia de Eminem, ¿ok? No volé. La próxima será. El equipo de VFX de Robert, unos genios, nos atajaron todos los penales. Todo lo que le pedimos lo cumplió a la... No, uy, deja ver eso. Amo. No. ¡Uy, clave! ¡Uff! ¡Ey! No. Muy bien ahí, Muy bien. No, oye, qué top, qué top, la verdad. No, top. Y Rap God. Acá me haces los ojos de Thor y me metes la potencia de Eminem, ¿ok? No volé. La próxima será. El equipo de VFX de Robert, unos genios, nos atajaron todos los penales. Todo lo que le pedimos lo cumplió a la perfección, es un genio. Cuando vi... God. Usan el mismo programa que yo parece, y como persona que fue editora en clases de tele por 3 años confirmo. La peor parte es la edición. Total. De escuchar 10.000 veces la misma 4 frases. Total, o sea, eso, todas las personas que han hecho todo lo de postproducción, edición, demás, es lo peor, la peor parte de todo. Y me metes la potencia de... Una combinación entre Thor y Rap God. Acá me haces los ojos de Thor y me metes la potencia de Eminem, ¿ok? No volé. La próxima será. El equipo de VFX de Robert, unos genios, nos atajaron todos los penales. Todo lo que le pedimos lo cumplió a la perfección, es un genio. Cuando vi Rage terminado por primera vez dije, ¿cómo vamos a hacer para superar esto? Fue lo primero que pensé. Yo sentí una mezcla entre orgullo, un poco de angustia por todo lo que había pasado y mucho alivio también. Era como, por fin, por Dios, lo que tardamos en hacer esto. Cuando lanzamos Rage, dije, realmente siento que parí un hijo. No se puede explicar y creo que no sé si se entiende a través de esta pantalla. Por más de que les estemos contando todo lo que vivimos, el estrés que sufrimos. Este videoclip tiene tanta... Inés. Se puede explicar y creo que no sé si se entiende a través de esta pantalla. Por más de que les estemos contando... La tacleada. Y creo que no sé si se entiende a través de... ¡Ojo! La tacleada fue muy buena, esta pantalla. Se nota que practicaron, amigo, eso parece la WWE. Parí un hijo. No se puede explicar y creo que no sé si se entiende a través de esta pantalla. Por más Wow, oye, esa tacleada de dos, que les estemos contando todo lo que vivimos, el estrés que sufrimos. Este videoclip tiene tanto sentimiento. Le cargamos estos 4 meses en los que tuvimos... mira, no. Increíble la cantidad. Le cargamos estos 4 meses en los que tuvimos... mira, no. Increíble la cantidad de amor que recibimos y todos los chaoticos ahí apoyando, compartiendo todo. Cuando te das cuenta de decir, ok, si quiero hacer cosas realmente buenas, todo toma su tiempo y no es tan fácil como parece. Es muy difícil sacar lo que uno se imagina en la cabeza y materializarlo y todo y encontrar el equipo. Y fue solamente un tema, pero un tema que representó un montón para nosotras. Fue como sacarte la angustia, sacarte la bronca. A partir de ahora te puedo decir, esto es Chaos al 100%, ¿entendés? ¡Boom! Nah, es que cómo no va a ser mi tema favorito, te lo juro. Yo no tenía ni idea de que había pasado todo esto, pero es que, amigo, mi tema favorito, pero con diferencia. La próxima Aún no escuché el debut, eso sí. canción que vamos a sacar, Locura. No se llama Locura, por la duda, ¿viste? Porque piensan que se llama Locura. Lo que se viene... ¿Se llama Locura o no? Locura. No se llama Locura. No se llama Locura, ok. La próxima Agradezco la aclaración, canción que vamos a sacar, Locura. No se llama Locura, por la duda, ¿viste? Porque piensan que se llama Locura. Lo que se viene es una locura absoluta. O sea que Ay, es un tema que a mí me encanta. Siento que es muy distinto a Rage. Es como la otra faceta del grupo, pero está igual de bien hecho. ¡Ojo! Como si Rage fuera negro y esto fuera blanco. No. Hay veces que siento que Tau medio que se expresa... Hay veces que como que me identifico, ¿sabes? Como si Rage fuera negro
y esto fuera blanco. No racista. Pero es increíble. Es que ven, y luego soy yo diciendo, o sea, no, pero olvídalo, ok, mejor cortemos eso, ¿sí? Como si Rage fuera negro y esto fuera blanco. No racista. Pero es increíble, a su manera, pero increíble. Siento que todo el mundo va a amar la canción que se viene después. Y la que se viene es un... ¿Cómo? Va a amar la canción que se viene. A ver, ¿qué dijo? Y la que se viene es un... Siento que dijo, es un temazo. todo el mundo Siento que dijo va a eso, amar la canción que se viene después. Y la que se viene es un... Ahí dijo de a huevo. Pero fue muy largo para que sea temazo, ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho, Qué curiosidad. Dijo P-U-T-O. Eso estamos seguros. Pero después... va a amar la canción que se viene después. Y la que se viene es un... No puedo decir eso, ¿no?